nos dieron correcciones. Tratamos de dejarlo mínimo posible de citas y que la gran mayoría fuera redactado por nosotros. En esa primera parte no tuvimos correcciones hasta en el punto donde estaba la parte del presupuesto, donde nos habían indicado que se presentara un análisis de los presupuestos de los periodos anteriores. No sé si bajo hasta esa parte o... Sebastián, buenas tardes. Con una consulta, ¿será que podrías agrandar un poquito el documento? Sí, ahí está lo grande. Gracias. Perfecto. Sí, tal vez hagamos una revisión así rápida, general, solo para que miremos cómo va la estructura y vamos, por supuesto, a los puntos más, en donde se recomendó ahí alguna modificación. Está bien, licenciado. De aquí ya se cambió lo que, como usted nos había explicado, licenciado, voy a empezar con una parte de conocimientos, lo que teníamos nosotros sobre el tema, y aquí ya está su cita con su número de página donde se obtuvo la información. Con su fuente, ¿verdad? Sí. Ajá. Aquí no habíamos tenido mayores correcciones. Ahí tal vez, no sé si es cita donde está numerado, donde dice 1, 2, 3. Solo cabal ahí. Sí. Lo agregamos con sangría dentro de la parte de la cita. Ah, bueno, que sí es cita, entonces sí se quedaría ahí porque estaba así en el texto que ustedes... ¿Lo abarca? Sí, sí. Ah, bueno, sí, porque si no se ve como un error de numeración, ¿verdad? Aquí es donde ya nos dieron las correcciones. Aquí ya se incluyó la tabla del presupuesto vigente y devengado. Ahí detengámonos en la tablita, ahí quedémonos. Tal vez solo por estructura, ¿verdad? Vamos a... Sé que se describe en la tabla, pero cabal, todo cuadro gráfica lleva en su encabezado, lleva tabla 2, ahí estamos bien. Su título, estamos bien también, pero debe referir el año o el periodo. En este caso sería años 2022-2026, ¿verdad? En el encabezado. Por favor, quienes se encarguen ahí de ir tomando nota, o si lo cambian de una vez. Y también, en la parte de abajo es recomendable, pero no sé si sea parte de alguna norma, Lick Bielman, usted sabemos eso, pero en lo normal siempre hemos pedido que la fuente es el primer llamado que está abajo de la línea del cuadrito, y de ahí pues todos los demás llamados, si hay notas, si hay algún llamado más, es posterior. Le cuento que las normas APA lo consideran todo como una nota ahora. Entonces, ya no necesariamente escribe una fuente, sino que nota y la elaboración propia y después las demás llamadas que uno necesite. Entonces, si uno desea, ya solo agrega nota 1, nota 2 y puede tenerlo hacia abajo. O bien en una nota puede tener todo. Sí. Y pues... Y por ejemplo, también entraría lo de cifras estimadas, entraría también en parte de nota. Sí, entra en parte de nota. Por eso es que APA cambió a que ya solo se llame nota. Y se agregan 2, 3 conceptos de lo que uno quiere decir de la tabla. Ok. Ya, correcto.
Sí, Pero ahí sí sí. habría que estandarizar todo, ¿verdad? Si usamos solo nota aquí, en todo el informe hay que usar nota en vez de fuente. Sí, sí, entonces sería así. Y Sí. Y el punto, también, perdón, de cuenta, de sí, quién lo elabora es lo primero y después va lo demás. sí, pues, ajá, Ajá. Sí tiene razón usted también en que primero quién lo elabora. sí. Y ahora ya en la parte sustantiva del cuadro, sí es importante, compañeros. Bueno, todavía no hemos leído lo posterior, ¿verdad? Pero cabal va, ahí es donde yo les digo, vámonos al cuadro, que muchas veces no es bueno solo confiarse de lo que le dice a uno un funcionario o un empleado, porque la mejor forma de corroborar esto es con los datos, cómo sustentamos esa información. Si ustedes se dan cuenta, el presupuesto de la auxiliatura no ha sido muy alto, exceptuando en el 2023, ¿va? Y yo que estoy ahí más o menos les explico por qué, si ustedes le tiran gráfica, es bien atípico ese gran aumento. Pero es porque en ese año se le compró un pick-up a cada auxiliatura, un Hilux. Entonces, eso subió el presupuesto de cada auxiliatura, porque de ahí los demás insumos y todo prácticamente se les da. Entonces, si ustedes ven, también un análisis para esto, sin duda, ustedes ya lo analizaron en lo posterior, tienen un presupuesto vigente que, por ejemplo, en el 2024 tuvieron 84,000, pero solo ejecutaron 59,000. En veces se quejan que no les dan presupuesto, pero no lo ejecutan, ¿verdad? Y ustedes saben que en gobierno, si eso es complicado, ¿verdad? Porque, digamos, la eficiencia en la ejecución del presupuesto es que si alguien no ejecuta, se le quita o se le castiga al siguiente año porque no está ejecutando bien. Entonces, pero solo quería referirles ese punto que es bien interesante, como ahora lo del 26, la cifra del devengado también es estimada. ¿Cuánto van a ejecutar? ¿Cómo tuvieron esa estimación? Solo me surge la duda. Con eso, Bueno. lo que hicimos fue sacar solamente un promedio de los porcentajes de ejecución de los años anteriores y nos tiró 84,10, entonces lo colocamos como estimación para este año. Ah, ya, correcto. Solo quería saber la metodología usada para saber. Eso sin duda lo explicas más abajo. Sí, licenciado. Sí, va, correcto. Podemos seguir avanzando. Muchas gracias. Aquí está ya donde está la parte que se explica. Ajá. Sí, miren, cabal, yo creo que le hace falta un poco de análisis, ¿verdad? Principalmente en el presupuesto que tienen asignado versus lo ejecutado. Creo que hay que hacer, hincapié, énfasis en que han dejado, no sé si fue en esta auxiliatura que sucedió, que con el grupo hubo un criterio que dijeron que no les daban suficiente presupuesto, esto, lo otro, pero si les sobra, ¿verdad? Entonces, ese punto creo yo que contrasta un poco con lo que indican, y hagámosle un poquito de más análisis en ese sentido, porfa. El análisis sería para el del año, para este año 2026, ¿verdad? El análisis, no, para el periodo, a mi criterio el periodo, porque en el periodo está el comportamiento así, en todos los años casi les sobra, exceptuando el año pasado. Solo pregunto si esta gráfica no tiene fuente, ¿va? Sí, licenciado, es hecha por nosotros, pero está más abajo, se corrió. Se corrió. Ah, bueno, sí. Bueno, y aquí les toca figura 3 porque en el capítulo 1 pusimos 2 figuras. Ahorita le digo. Sí, licenciado. Sí. Sí, Perdón, ahí así está, es. sí, hay más figuras afijas en el capítulo 1. Ya, buenísimo. Ahí estamos, compañeros. Avanzamos, porfa.
Avancemos. Licenciado, ¿no considera que esta parte sería más que todo el análisis del presupuesto? Eso estaba viendo, que como que ahí están haciendo el análisis, pero ¿qué título le pusieron a eso? No sé, ¿por qué lo presentan tan después? Porque cabal, dentro de ¿qué? Llamémosle dentro de los criterios, ¿va? Cuando uno, en todo informe, uno pone un título, ¿va? Por ejemplo, análisis del presupuesto de la auxiliatura, ¿va? Entonces, da una breve introducción, viene el análisis y ya se pone... después del análisis, como puede observarse en la gráfica o figura y tabla que se presentan a continuación, de ahí todavía, si ustedes quieren, ponen, ya es criterio, un párrafo concluyente. Lo anterior permite evidenciar que y se concluye tal cosa y ahí se acabó, ¿va? Ese debiera de ser el formato estándar de cómo uno redacta, ¿va? Pero para mí que sí, eso es, fíjese. Solo es cuestión de revisar que el análisis conlleve ese comparativo de lo que yo les decía, ¿verdad? Que a pesar que indican que no se les da presupuesto, les sobra. Siempre les ha sobrado. Okay. Por ejemplo, en la parte de arriba, como era una comparación de presupuesto, aquí ya estamos hablando de lo que usted nos mencionaba antes de la ejecución presupuestaria de la auxiliatura para el periodo. Ese es el enfoque, ¿va? Sí, yo creo que Ajá. sí. Es que lo primero lo vieron solo como presentación de cifras, creo. Sí, sí. Va, avancemos. Tal vez solo cuidar un poco la redacción, porque ahí en ese párrafo anterior tienen el concepto de presupuesto elevado. Habría que ver si ese es el mejor concepto también. Ahí dice, por lo tanto, a pesar de contar con un presupuesto elevado. Sí, ¿no? Y ahí más que el uso del término, también tenemos que tener cuidado, ¿verdad, compañeros? En el sentido de que un presupuesto puede ser amplio, puede ser muy alto, pero ¿en relación a qué? En relación a la secuencia histórica de presupuesto que ha tenido, ¿verdad? Entonces es un presupuesto mayor, menor, ¿va? Pero tiene razón el Bielman, ¿va? Normalmente sí se usa el término presupuesto elevado, pero ¿en relación a qué? Me surge más la duda. Esos son los puntos que hay que ir viendo ya en la parte muy técnica, ya cuando estén redactando, pero yo creo que ahí María José es quien nos ha estado apoyando, ¿verdad? Que vean ahí la redacción un tanto más, digámoslo así, un poco más fina, ¿va? Para que no usemos... Y cabal, les estaba viendo, porque como ahorita es una revisión somera, ¿va? Solo queremos estar seguros que llevamos la estructura, pero también en todos los inicios de párrafo tienen, por lo tanto, a ello se suma, ¿verdad? Ese tipo de expresiones que en algún momento... Esas expresiones no se ven bien porque cuando dice, por ejemplo, a ellos se suma, ¿qué están sumando? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde creo yo que ese tipo de vinculación teórica que le hacen, siempre hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Hay unos que sí se utilizan, pero otros que están fuera de, ¿qué les dijera yo?, de la lógica de la redacción. Entonces, muy a nivel general va. Tal vez el por lo tanto sirva ya para cerrar el numeral, ¿verdad? O por lo que Sí. se demostró, o por lo que se Exacto. comprueba que... Ajá. Pero si después le suman algo como que lo anterior no era concluyente, algo así se siente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sé pues que cuando están inspirados uno busca esos enlaces teóricos para redactar, pero ya en una revisión teórica, háganlo muy a conciencia, vayan dándose cuenta de esos puntos, por favor.
Avancemos para que así nos alcance el tiempo para ver capítulo 1 también. Uh-huh. Y aquí está, para cerrar la parte del problema 1, se hizo el análisis que nos habían dicho de como analizando si se comprobó o no la hipótesis. Uh-huh. Serían esos últimos 3 párrafos. Solo vamos a ver, pero no refleja de manera suficiente el impacto cualitativo de las acciones institucionales en la protección y promoción de los derechos humanos dentro del territorio del municipio. O sea, sí se cumple con los expedientes, pero no hay impacto tanto en educación. Se puso cualitativo refiriéndonos a si realmente hubo si lo que hizo la auxiliatura como tal, por ejemplo, en las capacitaciones hubo un cambio o una mejora en ese, por ejemplo, los docentes hubo una mejora de docencia para dar clases. Sí hubo un mejoramiento como. Sí, pero vamos a ver. Creo que sí, yo les mandé una parte de las metas, ¿va? Tanto de los subproductos, porque ustedes saben que de los subproductos van haciendo ¿cómo se llama? Van vinculadas a las metas, pero hay metas en educación y hay metas en protección. Fíjense que aquí es cierto, no obstante, el que haya muchos capacitados o haya más protección en derechos humanos en un municipio es una cualidad que puede tener el municipio, pero desde la perspectiva de la planificación es medible. Entonces no es tanto cualitativo. A mí solo me llamó la atención que ustedes pongan el impacto cualitativo. O no sé si como que le hiciera falta un complemento a ese párrafo, fíjense. Entonces, porque el impacto cualitativo de las acciones de la inversión vemos que no refleja de manera suficiente, ¿verdad? El impacto. Si está bien. Sí, pues como que en ese sentido la evidencia obtenida permite considerar que se comprueba, digo, que aunque existen mecanismos de planificación todavía se identifican limitaciones en la medición integral y en la adaptación. Sí, pero aquí más que haya limitaciones en mediación integral de resultados y la adaptación operativa de la planificación estratégica, como que en lo concreto las cifras de protección y educación, principalmente en protección, son mínimas en relación a la cobertura que debiera de darse. Siento como que nos hiciera falta un dato, ¿verdad, Lick Walter? Como que tuviéramos una demanda insatisfecha, digamos, de personas que están sufriendo vulneración de sus derechos humanos, pero la Procuraduría no los está cubriendo. Pero ese dato de a dónde van y cuántos son, como que no lo tenemos y quisiéramos decirte que no se cubre, pero comparado con casi como lo que estábamos hablando hace un momento. Del presupuesto, así. Ajá. Me hace recordar lo de las cifras, compañeros, de la encuesta. Eso no lo miro yo muy reflejado aquí en esta parte, porque toda la parte del presupuesto es una combinación entre cuánto tenemos de presupuesto, cuánto estamos logrando de metas. No sé si lo desarrollan más abajo. Sí, licenciado, se desarrollan todos. Es el problema 4, si no estoy mal, es la cobertura. Entonces, acá en el problema 1 teníamos el instrumento que es la guía de planificación que usted nos había mencionado, por eso lo hicimos más relacionado con la planificación. Y también, licenciado, los problemas 1 y 2 están usando como base las entrevistas más que las encuestas, por eso es que tal vez no se tan reflejados los resultados de las encuestas. Correcto, sí. No, me parece hasta un nivel lógico, pero sí, digamos, para no dejar
llamémosle así, al lector, va a medio camino, es importante. Ahorita no hemos revisado esa parte última, pero que aunque sea en el párrafo o concluyente, si hagamos una combinación de los dos elementos, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos así como ¿qué? Adivinando, ¿va? Entonces, sé que el plato fuerte, por así decirlo, va a estar, o la parte más desarrollada va a estar en los numerales específicos, pero por lo menos para que se vea que sí le hicimos esa, porque aunque vayan en numerales o ítems diferentes, siempre el análisis, por lo menos de este capítulo, es integral. E inclusive por eso les decíamos, de todo el informe es integral. No se puede contradecir el capítulo de economía, por ejemplo, con el de auditoría, ¿verdad? Por eso la revisión que les pedimos es integral. Pero vamos ahí bastante bien. Avancemos, porfa. Entonces, Lick, una pregunta, ¿podríamos traernos un dato de la encuesta acá, el problema 1, solo para complementarlo, pero no abordarlo tanto porque se va a abordar después? Exacto, solo para como completar el análisis, ¿verdad? Que no quede cortado. Sí, exacto, eso es. Ok. Y licenciado, ya con este punto 2.2, asignación y gestión de recursos presupuestarios, inicia la base teórica del problema 2. Ya, correcto. Que es la restringida capacidad de inversión. Ya. Aquí en el segundo párrafo, aquí en el tercero, como el primero lo iniciamos, sí, aquí lo iniciamos el segundo como según, el tercero iniciamos lo de otra forma para que no suene repetitivo. Muy bien, licenciado. Vamos a ver solo aquí, miren, en la auxiliatura de la PDH Misco, el plan institucional. Sin duda ahí se refieren al plan operativo. Bueno, pues habría que... Sí, especifíquenlo, porque plan institucional como tal no existe, ¿verdad? ¿Es el plan operativo anual o el plan estratégico institucional? Bien. Solo hago una observación acá, pero es para todo lo que he ido no analizando, porque ahorita solo lo estamos viendo de primera mano, el mucho uso de gerundios, ¿verdad? Permitiendo, tomando, ¿verdad? Dentro de las normas se establece evitar al máximo el uso de gerundios, ¿verdad? Entonces, esto permite, esto se logra, o se obtiene, cambien la redacción, va, pero eso por supuesto es para todo el capítulo, y creo que es para todo el informe también, ¿verdad? Sé que las otras escuelas van tomando nota también de los criterios así de redacción, va, que eso siempre aplica. Y este tema 2.2.2 es con el que cerraría, digamos, la base teórica del problema 2, que es ya como a un nivel más específico los gastos de funcionamiento y de inversión. Y al final, como subtema, digamos, está la conclusión, el párrafo conclusivo de si se comprueba o no la hipótesis. Correcto, gracias. Ya ven que acá es, bueno, aquí sí estamos analizando ya más en lo específico el presupuesto, ¿va?
Sí, aquí sí ya, licenciado. Y cabal, ahí en el párrafo se menciona el crecimiento atípico de 2023, que bueno, yo no tenía el contexto de qué era, ¿verdad? Pero ya nos comentó usted que fue tal por la compra de un vehículo, sí. Ajá, avancemos. Solo regresemos, quiero ver el último, la última línea, porfa. Ajá. Cuando hablamos de sostenibilidad operativa, ¿a qué nos referimos, María José? ¿En qué parte está sostenibilidad operativa? Yo me refería a que la mayor parte de los recursos se están destinando al pago de servicios básicos, ¿verdad? Solo para el funcionamiento. Ajá, de las actividades normales de la auxiliatura, digamos. No actividades como adicionales en pro de, por ejemplo, de los productos o subproductos, sino pago de renta o compra de X o Y, ¿verdad? Necesidades básicas. Aunque tal vez un punto que les refiero, bueno, a los de las 3 escuelas, porque están metidos en el análisis de este punto, ¿verdad? Vamos a referirlo así, si quieren me voy a ir con una institución diferente, primero explicando, de ahí aterrizo en la PDH, ¿va? Digamos que también saben ustedes que en el Estado, por eso les digo, en los últimos tiempos, a nivel nacional, han tomado decisiones teóricas que contrastan en alguna medida hasta con estándares que hay internacionales de cuándo decir que algo es inversión y cuándo decir que algo es funcionamiento. Porque fíjense que si ustedes se dan cuenta, entidades como por ejemplo el Ministerio de Educación, es cierto que para generar educación, saben ustedes que tiene que haber un aula, es decir, un espacio físico, escritorios, una pizarra que sea de marcador como los que usamos en la San Carlos, ¿verdad? O ya bien pizarras electrónicas, dependiendo del grado de avance tecnológico que se tenga en la comunidad. Sin embargo, esa inversión genera alguna representatividad en lo presupuestario, pero para entidades que dan servicios educativos pesa más lo que se invierte en personal docente. Entonces, cabal, es importante aquí ver que en algún momento pareciera ser que solo se gasta para mantenimiento, arrendamientos, toners y cosas así, pero creo yo que la parte más fuerte de lo que gasta PDH, aquí aterrizamos en PDH, es precisamente en el recurso humano, ¿verdad? Entonces, ese punto creo yo importante mencionarlo. No obstante, creo que este enfoque está bien, va, que en sostenibilidad operativa, tal vez concluir el párrafo en el sentido de indicar, no obstante, se está dejando muy poco para temas de inversión, ¿verdad? O presupuesto de inversión en beneficio de que los servicios que presta la PDH lleguen más a las comunidades, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo recuerdo que la compañerita, creo que fue la Financiera, alguien me comentó que les había indicado que ella quería, por ejemplo, pedir que se implementara una PDH móvil, ¿verdad? Que hace 2 años empezamos en algunos municipios muy grandes como San Marcos, Huehuetenango, Petén, a implementar que hubieran son unas camionetas tipo Suburban que andan en diferentes comunidades y las visitan
hay toda una calendarización para ir a promocionar y también a cumplir con todo lo que es protección de derechos humanos, porque no hay suficientes sedes y no se dan abasto. Entonces, eso, lo ideal sería que tal vez cada municipio debiera de tener, pero ya se imaginan ustedes el costo que representaría para la institución, ¿verdad? Si apenas cabal el efecto en el Estado es que en muchas ocasiones solo se logra para mantener la parte de funcionamiento. Pero solo quería referirlo para que ustedes tengan una idea un poco del entorno de lo esencial que presta la entidad. Es precisamente el tema de servicios, tanto de protección como de educación. Y yo solo, por ejemplo, con eso que mencionaba, digamos, el tema del personal, que como usted decía es el rubro de gasto más importante o más representativo, esa parte como de análisis no se incluyó porque en todas nuestras cifras estamos excluyendo el grupo 0. Entonces, no estamos tomando en consideración, digamos, ese gasto precisamente. ¿Y por qué lo excluyeron? Solo pregunto. Principalmente porque, digamos, en nuestra fuente de las entrevistas, el auxiliar, todos los como que datos que nos mencionó iban en base al presupuesto, pero sin excluyendo el grupo 0. No sé si usted se recuerda que incluso en algún momento le consultábamos, ¿verdad? Que no nos cuadraba el dato que el auxiliar nos había dado con el dato que están reflejando los reportes de SIGES, y cabal usted nos comentado que probáramos sin el grupo 0 y cabal ahí sí ya tenía más sentido lo que él nos estaba diciendo, y con fines de analizar como hacia qué se estaban yendo los gastos excluimos el grupo 0. Pero porque si hubiera que agregarlo, entonces eso no se está considerando en las cifras, ¿verdad? Fíjense que, o sea, sí, yo se los dije que restaran el grupo 0 para que más o menos cuadrara la cifra, pero no excluyamos del análisis el grupo 0. Ya. Porque realmente lo que se invierte en grupo 0, fíjense que, por ejemplo, más o menos les doy la generalidad de la institución. ¿Cuánto tiene? Tiene poco, 245 millones, ¿verdad? Para funcionar cada año. De esos 245 millones, 180 millones se van en el gasto de recurso humano. Sí. Solo des en cuenta cuánto representa, ¿verdad? Ya, pero tal vez se podría hacer como un análisis separado, o sea, agregar, digamos, aparte solo el grupo 0. Sí, algo así como yo les menciono que, digamos, en la parte de inversión también es importante ver que por el qué hacer, ¿verdad? El mandato que tiene la PDH, que es prestar protección o educación, promoción en derechos humanos, esto solo se puede impactar de mejor forma como teniendo más recurso humano, y por lo tanto vemos que lo que pesa en relación, si fuera un análisis en el presupuesto, ya al meter el grupo 0 pesa una parte considerable mayor, ¿verdad? Que lo que queda para funcionamiento, derivado que para la PDH, ahí sí que invertir en recurso humano es inversión. No así cuadradamente como dan los lineamientos ahora de finanzas y CGPLAN, de que es ¿cómo se llama? Inversión solo es lo que afecta al capital fijo de una entidad, ¿verdad? Porque dependiendo la naturaleza de la entidad, para nosotros es inversión contratar un nuevo educador, porque eso va a impactar en la sociedad, que van a haber más personas educadas en derechos humanos. Como por eso les refería yo el tema de educación, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, que son entidades o somos entidades que prestan servicios a la población, y para prestar siempre una mejor cobertura siempre se va a necesitar mayor recurso humano, ¿verdad? Más o menos por ahí el enfoque, ¿verdad? Yo solo lo generalizo, por favor. Muy bien. Avancemos. Sí. Estos ya son los párrafos conclusivos, licenciado. Esos son los conclusivos. Ya.
Bueno, creo que hay también más abajo. Y tal vez un punto importante es que, digamos, retomo un poco lo de por qué el auxiliar hizo más énfasis en los gastos de funcionamiento, ¿verdad? Es decir, ustedes que revisaron presupuestos serían los grupos presupuestarios 100, 200, 300, porque a los auxiliares principalmente se les mide junto con el asistente financiero por la ejecución de esos 3 grupos presupuestarios. El 0 no se les mide por el 0 porque el 0 se ejecuta desde la central y porque el 0, ustedes saben, se ejecuta solo. A pagar la nómina es solo una gestión, pero gastar para funcionar es una dinámica distinta, pero solo se los refiero. Avancemos. Ajá, ahí estamos. Avancemos. Ahí terminaría el problema 2, licenciado. Estaría el problema 3. Va, correcto, sí. Ahí sigamos avanzando ya con las observaciones que se han ido haciendo, ¿verdad? Licenciado, yo solo tenía una duda, eso para no quedarme con la duda de la parte del problema 2, que es donde está el presupuesto. Yo había hecho un ejercicio, no lo he terminado, pero había hecho un ejercicio donde estaba el comparativo de 22 a 25 del gasto, pero por renglón. Pero no estaba segura si valía la pena incluirlo o no. Igual no está tomando en cuenta o no recuerdo si sí tengo el grupo 0 o no tengo el grupo 0. Pero no sé si usted considera que se incluya o se mantiene así como está ahorita, que lo tengo todo agregado, o sea, no se ve, digamos, en qué están gastando, sino solo funcionamiento o inversión. Si quiere, yo veo la estructura así como está bien. Sin bueno. embargo, por el punto que estamos dialogando de que sí debiéramos, por ejemplo, entrar al 0, creo yo que al entrar al 0 se marca la necesidad también de desagregar un poco, si tal vez no por ejemplo, no por renglones presupuestarios, pero sí por grupos. Sí, pues. En el 100 que son servicios en el 200 que son materiales y suministro gasta tanto, sí, pues. En el 300 que es equipamiento, para que no se nos vaya muy disperso. Muy bien, sí, eso no se me había ocurrido. Muy bien, sí, acá en el 2.3 ya empezamos con relación al problema 3, que es la evaluación del desempeño institucional. Y acá pues ya metemos datos de la encuesta que se realizó. Ya, correcto. Avancemos, sí. Acá pues ya se muestra la gráfica. En este punto pues se tomó lo que es la pregunta 6 sobre la evaluación del servicio mediante encuestas o formularios de la auxiliatura. Y esos fueron los resultados obtenidos con su análisis respectivo más abajo. Uh-huh. En este tipo de figuras, la pregunta es la que se convierte en el título, solo que ya no sigue siendo pregunta. Aquí no sé si esa era la pregunta o cómo estaba formulado para comprender un poco mejor el título. Sí, la pregunta era, le pidieron llenar alguna encuesta o formulario para saber si el servicio le ayudó a resolver su problema o mejorar su situación. Y entonces pues, colocamos evaluación del servicio mediante encuesta o formulario de auxiliatura de la PDH. Ya, gracias. ¿El SN qué significa? Esos fueron donde no se obtuvieron datos, donde se dejaron en blanco, digamos. Sí, pues.
Ajá, avancemos. Tal vez aquí, Lake Walter, no sé si por ser personas las encuestadas, podemos decir también de que 4 de cada 10 indicaron, así como hemos hecho en la práctica del área común, y 5 de cada 10 para no dejarlos en porcentaje en el análisis. Vamos a ver si pues si pudiera ser un mecanismo para, aunque tendríamos que cambiar todo el cuadro, ¿hiciste o solo en el análisis? Solo en el análisis, porque arriba sí está bien los porcentajes, pero ya cuando uno los redacta dice 4 de cada 10 encuestados indicaron que, y 5 de cada 10 o 1 de cada 10. Sí, pues sí, también sería un buen criterio, ¿verdad, compañeros? Que tomemos en cuenta eso por ser personas, ¿verdad? Correcto. Ajá, avancemos. Y ahí no sé si se deja generalizado en el caso de la PDH o se hace específico de MISCO. Vamos a ver, creo que cabe ya, como esos son párrafos que concluyen un apartado, está bien que lo dejemos en el caso de la PDH y en específico la auxiliatura de MISCO, porque cabal, va, esa es una deficiencia que tiene, bueno, yo me doy cuenta ahorita porque en la práctica todos los grupos que están en PDH van concluyendo en eso, ¿verdad? Que no se tiene una forma de medición del trabajo a nivel nacional. Entonces, pero vayamos especificándolo también siempre, ¿va? Que específicamente en la auxiliatura de MISCO, el comportamiento que se tenga. Avancemos. Ajá, avancemos. Uh-huh. Pero aquí sí regresemos, porfa. La evaluación del cumplimiento de metas. Dijimos que era teóricamente, ¿verdad? Dijimos que es teóricamente, va el cumplimiento de metas y todo, y dice a continuación se presentan los resultados, pero cabal, aquí es donde antes de poner, este debiera de ser el último párrafo, a continuación se presentan los resultados, pero antes de ese debiéramos de hacer un breve análisis de los resultados, como puede observarse en los resultados que se presentan a continuación. Y de ahí, si ustedes lo analizan, hacer un párrafo final concluyente. Y también el concepto de empíricamente, no sé si es empírico, porque según yo sí se usó una técnica para llegar a estos resultados. Así, no, ahí ya no es empírico, compañeros. Podría quedar borrarse empíricamente y que quede solo con el propósito de respaldar lo expuesto. Sí, cabal, ajá. Si ustedes saben que la estadística ya es una metodología que nos permite condensar información para ir llegando a ciertas conclusiones, ¿va? Uh-huh. De respaldar, de sustentar más lo expuesto. Uh-huh. Avancemos. Entonces casi este breve análisis que tienen posterior debiera de ir antes, para que ustedes puedan referir cómo puede observarse en la gráfica tal que se presenta o figura tal que se presenta a continuación. Ajá.
Así lo tenían en el cuadro anterior, ¿vale? Walter. Sí, aunque también no tenían análisis previo. Sí. Uno creo que sí lo tenía a continuación en la gráfica. Sí, ajá, sí, al principio creo que vimos algo así. Creo que en el apartado de presupuesto, sí. Avancemos. Tal vez aquí va, compañero, solo como referencia, van. Por otro lado, siempre criticando un poco la forma como se introducen, pero la parte esencial, solo un 6.5 considera que estas evaluaciones son poco o nada importantes. Entonces, mejor pongámosle carecen de importancia, ¿verdad? Porque son términos muy poco técnicos y también, ¿verdad? Ya aspectos de redacción, aunque ahorita no, en esencia no estamos chequeando esto, evitemos mucho el uso de ya que va. El ya que, lo que va, ya que, entonces, derivado que las encuestas representan, ir cambiando, y aquí si se dan cuenta, contribuyendo, ¿verdad? Lo que contribuye a tomar decisiones, porque mucho uso de gerundios, ¿va? Entonces eso lo tenemos que ir minimizando a lo largo de la redacción. Avancemos. Ahí quedémonos. Solo pregunto, este PDH 2023, ¿de dónde sacaron esa info? Va, por favor pónganle ahí una seña, márquenlo para que lo verifiquemos, porfa. Avancemos. Ajá, avancemos. Sí, siempre, por favor, en todo, el análisis de los datos va primero y de ahí le referimos, como puede observarse en la figura 8 que se presenta a continuación o que está posteriormente, así, ¿verdad? Para llevar una dinámica. Ajá, avancemos.
Ujú. Avancemos. Aquí, ¿qué instrumento dijimos que íbamos a recomendar o a aportar como instrumento técnico? Socioeconómico, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, ya. Solo pregunto así por duda a nivel general. Ya viendo, de verdad, creo que hasta lo que hemos revisado, por lo menos de este capítulo 2, estamos a un buen nivel. ¿Cómo van con ese perfil socioeconómico? Correcto, correcto, gracias. No, avancemos. Este es el otro tema ya, ¿verdad? Ya, pues que indicamos que ese perfil socioeconómico nos abarca estos dos problemas, ¿verdad? Ese es el criterio. Sí, va. Avancemos, porfa. Avancemos. Avancemos. Sí. Yo creería que sí, debiera estar referido y en casi todas las, ¿qué? En todas las gráficas y cuadros que presentaron, ¿verdad? Para que, para que esté referido, sí. Ajá, avancemos. 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 Sí. Sí, de preferencia, sí es importante, sí, de haber referido ya sea un año o un periodo, así como vimos al principio que era un periodo porque era una secuencia de datos, ¿verdad? Pero sí debe referir año o periodo, sí. Sí, por supuesto esto aplica para todo el informe, ¿va? Va. Tal vez, Pues hay demanda insatisfecha. Yo creería que estamos bien. Solo les digo a nivel general, por lo menos mi observación es que primero se presentan las gráficas, el análisis de las gráficas o cuadros y de ahí se presenta la gráfica o cuadro y todavía pueden generar un
corto análisis concluyente, ¿verdad? Ese sería un punto. El otro punto, casi en todos tienen ese punto de incluir por tanto. Aquí sí cabe porque es el último párrafo, pero en muchos párrafos también le ponen por lo tanto, lo anterior permite, esto permite sumar, esto suma lo anterior, ¿verdad? Esos párrafos introductorios que hay que tratar de disminuirlos, que no sean muy excesivos, y el uso de gerundios, ¿verdad? Y el uso del ya que. Aquí mismo en esta conclusión había visto el ya que, ¿verdad? Y entonces así, ya que se puede evidenciar, ¿va? Por lo anterior o derivado de ello se puede evidenciar. Hagamos más dinámica la redacción. Sé que esto lo redactaron inspirados, ¿verdad? Porque de verdad, exceptuando los párrafos que son citas, ¿verdad? Nos disciplinamos, son citas, pero ya el análisis se ve que es análisis muy propio, eso es importante, pero ahora toca todavía que afinar esa redacción, ¿verdad? Démosle un cabal, como decía Lick Bielman, llamémoslo por los criterios técnicos, como se habla, por ejemplo, en el presupuesto o en las políticas de gobierno o en las metas de la planificación, ¿verdad? Ya usemos, para eso fue que hicimos, se recuerdan todo ese engranaje de leyes y normas que estuvimos leyendo, es para retroalimentarnos y apropiarnos de algún léxico más específico de cada una de las de los apartados especiales que estemos redactando. Por el enfoque, compañeros, los felicito, está bastante bien. Creo yo que sí hay que afinar cosas todavía, eso sí, ¿verdad? Las observaciones que fui haciendo, por favor, hay que hacerlas, ¿verdad? Porque muchas veces solo hacemos las observaciones y no las hacen, entonces nos estancamos, ¿verdad? Pero está bastante bien, entonces creo yo que lo que dijimos que hay que mejorarlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces pasamos al capítulo 2, por favor. Gracias, licenciado. Tal vez solo para agregar que así como que están concluyendo, no necesariamente tienen que decir permite comprobar que la hipótesis, sino que pueden decir que se permite comprobar que, y dicen de una vez cuál era el contenido de la hipótesis. Yo vi en algunos párrafos anteriores que también agregan esa parte, pero además aquí dicen comprobar y adelante dicen evidenciar que la baja cobertura. Entonces, ser un poco más puntual, por lo que se pudo evidenciar que la baja cobertura o se determinó que existe baja cobertura, para que ya quede redactado de una forma más lineal a lo que queremos. Eso sería, y pasemos al siguiente capítulo. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Y me uno a las felicidades, a las felicitaciones, está bastante bien ya el capítulo. Buenas tardes, licenciados. Ahora les presento el capítulo 3. Gracias, José. Solo me podrían confirmar si ya se logra visualizar la pantalla. Gracias. Sí, solo hágalo un poquito más grande, por favor. Sí, con gusto. Me comentan cuando... Sí, ahí se ve. Ahí está. Ok, de acuerdo. Listo. Con relación pues a los cambios que teníamos por ejecutar, eran varios, ¿verdad? Uno pues era el tema de redacción, que fuera más de cada uno de nosotros, menos textos bibliográficos o citas de páginas web, ¿verdad? Sí, entonces fue uno de los cambios que realizamos, ¿verdad? En toda la parte que nos corresponde a nosotros. Hay más análisis nuestros que información extraída de páginas, y el tema de las citas cuando eran temas de leyes, ¿verdad? Entonces voy a ir bajando, ¿verdad? Entonces, la parte introductoria. Tal vez solo un par de observaciones ahí antes de continuar. Sé que ya lo dije en el apartado anterior, ¿verdad? Mucho uso de gerundios, va tomando como referencia el ando y endo, por favor. Y otro punto también que sí no lo vi allá, pero lo menciono aquí para los 4 capítulos que tengamos, donde se menciona, aquí como dice, nos menciona, ¿verdad?
Aquí hay que despersonalizar la redacción, por favor, eso es para todo el informe. De acuerdo. No lo vimos en el anterior capítulo, igual yo fui tratando de identificarlo, pero no habían conceptos así. No, Entonces, ¿verdad? por eso, sí. Sí. Pero es bueno ahorita que ya lo identificamos para que sea el mensaje para todos. De acuerdo. Aquí, ¿de qué problema estaríamos hablando en este? Empezamos con el problema 1, digamos cada segmentación, porque eso fue también lo que se mejoró. 3.1 es problema 1, 3.2 es problema 2 y 3.3 es problema 3. Ah, ya. Aquí era el tema de la el USB. tema que no estaban restringidos los puertos USB, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahora está más condensado y ordenado en esa parte también, ¿verdad? Y ahí siempre subrayar lo que dice, nos menciona, ¿verdad? Que decimos que no tiene que estar personalizado el concepto. Sí, de acuerdo. Sí, vamos a tomar aquí como en la primera línea antes de las comillas. Y además, cuando se trata de la ley orgánica de la Contraloría, tenemos que decir el artículo y decir el nombre completo de la ley. Sí, con esto, justamente, perdón, ahí que lo interrumpa, como esto que hagamos en la reunión anterior, que se iba a hacer una como observación, digamos, nos iba a dejar acá, se iba a poner en la cita en la parte de abajo que está aquí, y entonces por eso al terminar la cita está justamente el 2 que hace referencia a la parte de la cita. Es el 2 porque en el capítulo 1 justamente hay una cita similar, entonces ahí sigue la correlación para todo el informe como tal, ¿verdad? Empecemos, ordenémoslo, ¿verdad? Ahí donde está la cita abajo, porque artículo está al final. Entonces, artículo 5, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, decreto número 31/2002 del Congreso de la República de Guatemala. Ok, entonces empezamos por el artículo, ¿verdad? Ok, lo vamos a anotar. Sí, la cosa que ustedes lo ordenen de manera que tenga todos los datos, no importa si de lo general o lo particular o viceversa, ¿verdad? Pero que todos agreguen esos datos. Ok, entonces lo vamos a estandarizar porque está para todo el documento. Gracias. Muchas gracias. Y ahí en ese numeral no agregaron, bien, está después de las comillas el análisis de ustedes, ¿verdad? Sí, es correcto. Aquí lo que les decíamos, ideal no iniciar con una cita, ¿verdad? Podemos empezar con una pequeña digamos, un pequeño mención de nuestra parte y luego concluir con la cita y luego parte del análisis. ¿Podría ser así? Sí, de preferencia cumplir con lo que vieron arriba, que cuando son citas mayores a 40 palabras, se hace un párrafo aparte y se le deja la sangría para que quede bien identificado